Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Programa que se ha abierto de manera ensanchando las estacas para que todos los cristianos, hijos de Dios, que tengamos acceso a estas redes, podamos estudiar la palabra de Dios. Y como saben que yo lo hago casi todos los días por la mañana, pero hoy pues por asuntos laborales tuve que salir a visitar unos clientes con mi jefe y dejé para hacer el programa en la tarde. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Yo desde esta mañana le estaba pidiendo el tema al Señor, porque yo salí a las 5 de la mañana a trabajar. Le estaba pidiendo el tema y no fue sino hasta ahorita que el Señor me dio la semilla. Es para que ustedes vean que yo no hago el programa por hacerlo, sino que yo le pido a Dios que ponga en mi corazón la semilla que Él quiere que yo comparta con ustedes. Los que ya están viendo este programa o ya tienen tiempo siguiendo el canal en YouTube y a través del Facebook, saben que estudiamos la Biblia de una manera expositiva. ¿Por qué una manera expositiva? Porque la Biblia dice que Dios nos va a pedir cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Sea ociosa o sea una palabra firme, de eso le vamos a dar cuenta. Y yo trato de asegurarme de que la palabra que sale de mi boca sea palabra de Dios, que sea una semilla que Dios me dé para yo poder compartir con ustedes. Y hoy vamos a estudiar un tema que yo lo considero medular en este tiempo. Hoy vamos a estudiar lo que es el espíritu del anticristo. Repito, el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque muchas cosas se dicen del anticristo. Muchas personas dicen que es un hombre que se va a levantar en este tiempo y va a establecer el nuevo orden mundial. Y bueno, muchas cosas se dicen de eso. Yo hoy no quiero hablar del anticristo como persona, sino quiero hablar del espíritu de anticristo, que yo considero que es peor aún, porque ese espíritu de anticristo, anti significa contra en el griego, y Cristo significa Cristo. Entonces, el anticristo es contra Cristo, es un antagonista del Señor, es un antagonista del reino de los cielos que Cristo vino a establecer en esta tierra. Quiere decir que todo aquel que tenga el espíritu del anticristo es contrario a Cristo, pero se ha visto realmente, o el pueblo de Dios lo ve solamente como una persona y no como un espíritu que en este tiempo se está moviendo dentro de las congregaciones. A mí me gusta siempre separar lo que es congregación de iglesia. Y cuando nombro iglesia, lo nombro porque pues es una costumbre que nosotros traemos. Pero realmente la congregación es el lugar donde todos los fieles, los creyentes, nos congregamos para adorar unánime junto al Señor y escuchar la palabra de Dios. Pero la iglesia de Cristo es la que va a ser levantada por Él en el arrebatamiento. La iglesia de Cristo son aquellos hermanos. Recuerde que la iglesia somos nosotros somos el templo de Dios. Ya Dios no mora en paredes hechas por manos de hombres, Dios mora dentro de nosotros. Y cuando Dios va a levantar la iglesia, o el Señor Jesucristo va a levantar la iglesia, se va a llevar a todos aquellos que somos iglesia, lo que realmente hemos sido un templo donde Dios ha morado y que realmente vivimos para hacer la voluntad de Él. ¿De qué manera? Que sabiendo que Dios mora en nosotros, nosotros vivimos una vida para honrar y glorificar su nombre. Porque el que vive una vida contraria a Dios, creyendo que es templo de Dios, definitivamente no tiene temor de Dios y no sabe quién habita dentro de él. Entonces, basado en eso que estoy diciendo ahorita, de esa iglesia que el Señor va a levantar y de esa iglesia a la cual Satanás, el Señor lo reprenda, está detrás de los fieles, de los santos de Dios, para hacerlos caer porque Él no quiere que se establezca el reino de Cristo. Por eso yo quiero hablar hoy de lo que es el espíritu del anticristo. Y yo sé que cuando lo empecemos a estudiar, usted va a ver que es algo totalmente distinto a lo que usted ha escuchado. Es algo totalmente distinto a lo que usted ha personificado en su corazón. Porque usted está esperando como la venida del anticristo, pero no ve el anticristo que está operando espiritualmente aún dentro de las iglesias. Y yo sé que cuando empecemos a estudiar, sus ojos se van a abrir, sus ojos espirituales se van a abrir, sus ojos físicos también, porque usted va a quedar sorprendido de dónde sale el espíritu del anticristo. Váyase rápidamente al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, verso 18.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y vamos a esgrimir verso a verso de una manera expositiva y tratar de interpretar y explicar lo que es el espíritu de anticristo y de dónde sale el espíritu de anticristo. Entonces, Primera de Juan capítulo 2, verso 18, en la Reina Valera, quien habla del anticristo es Juan. Recuérdese que Juan tuvo las revelaciones, Dios lo llevó a las revelaciones. Juan fue el que escribió Apocalipsis. Y Juan es el que tiene un poquito más de autoridad para hablar lo que es el anticristo, porque Dios se lo mostró a él, o lo que es el espíritu del anticristo también. Y dice 1 Juan capítulo 2, verso 18 así: hijitos. Cuando Juan se expresa de hijito, ya Juan estaba viejo ya. Y él habla con ese cariño como un abuelo le puede hablar a un nieto. Y él dice, hijito, ya es el último tiempo. O sea, imagínense que hace 2000 años, después que Jesús entrega su vida y resucita, y ya ellos empiezan a implementar lo que es el ministerio de Cristo. Ya viejo Juan dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Ciertamente, en el Antiguo Testamento no se habla de anticristo, se habla más que todo en el Nuevo Testamento. Y él dice, habéis escuchado que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, aquí Juan está expresando que el espíritu del anticristo ya hace 2000 años se estaba moviendo ya. Ya había un espíritu contrario a Cristo que se estaba moviendo entre los hermanos de lo que era el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y él dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, Juan se estaba refiriendo definitivamente a los que fueron antagonistas de Cristo, el pueblo judío, que no le recibió, los fariseos, escribas, sacerdotes de ese tiempo, que fueron los que buscaban a Jesucristo ocasión de caer para crucificarlo. Ya en ellos, en los fariseos, en el pueblo judío, se movía el espíritu del anticristo. El anticristo no solamente es una persona, es un espíritu. Ese espíritu que tiene el anticristo, ya ese espíritu se está moviendo en este tiempo. El asombro mío total es que el anticristo no sale del mundo. El espíritu del anticristo sale de la iglesia, se mueve dentro de la iglesia. Y eso lo vamos a esgrimir. Y dice que ya en este último tiempo se está moviendo el espíritu del anticristo, dice Juan. El verso 19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mire lo tremendo de esto. O sea, ahora usted me dirá, hermano, pero ¿cómo así? ¿Cómo que salieron de nosotros? Los anticristos comienzan desde el espíritu del anticristo, se mueve dentro de la iglesia, de las congregaciones. Fíjese que yo entiendo aquí, a mi entender, son personas que llegan a Cristo, lo reciben como Señor y Salvador, por decir una cosa, comienzan un camino cristiano, comienzan una limpieza a través de la palabra, y después que ellos llegan a la verdad de Dios, como dice Pablo, habiendo empezado por el Espíritu, terminan en la carne. O sea, esas personas que usted ve hoy haciendo la obra de Dios, pero que no tiene nada que ver con la obra que Cristo diseñó para la iglesia de Cristo, son personas que tienen el espíritu del anticristo. Y vamos a leerlo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Qué tremendo, ¿no? O sea que cuando usted ve este tipo de personas o este tipo de espíritu moviéndose en algún hermano de la iglesia que enseña algo que no es correcto a las escrituras, es contrario a Cristo y el espíritu del anticristo está en él. Vamos a irnos a la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta mucho esa traducción porque realmente nos lleva mucho a poder entender e interpretar mejor las escrituras. Fíjense que en la Reina Valera dice el anticristo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice cuidado con los anticristos. O sea, refiriéndose a lo que dice Reina Valera, que hay espíritu de anticristo moviéndose dentro de las congregaciones. Y fíjese que no estoy diciendo iglesia, digo dentro de las congregaciones, porque realmente los que somos iglesia, los que nos guardamos para Dios y hacemos la voluntad de Dios,
son los que vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga en su segunda venida, que es lo que nosotros estamos esperando. Pero hay gente que tienen el espíritu de anticristo, que están con nosotros, pero no son de nosotros y nunca fueron de nosotros. Vamos a leer el verso 18 ahora en la Nueva Traducción Viviente para que usted vea la interpretación que tiene. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ya Juan estaba viejo. Ustedes han oído que el anticristo viene, dice él, y ya han surgido muchos anticristos. Ahorita vamos a esgrimir, de una manera escueta, hermano, vamos a empezar a hablar cuáles son esos espíritus anticristos y quiénes son las posibles personas que se mueven con ese espíritu. Dice, y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Qué tremendo. Vamos a leer el 20. Dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu. Quiere decir que esas personas que estaban con nosotros, que parecían de nosotros, no tenían el Espíritu Santo, o no tienen el Espíritu Santo, porque dice aquí, pero ustedes, haciendo una diferencia de un grupo hacia otro, dice, no son así, porque el Santo le ha dado su Espíritu, hablando, refiriéndose en el contexto al Espíritu Santo, y dice, y todos ustedes conocen la verdad. Esto me dice a mí, que el que tiene el espíritu de anticristo no anda en la verdad, no predica la verdad, no enseña la verdad, tuerce las escrituras buscando un bien propio para lucrarse él mismo a través del evangelio. Y dice, si no, dice Juan, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Quiere decir que el que tiene el Espíritu Santo debe saber diferenciar lo que es la verdad y lo que es la mentira antagonista de lo que es Cristo. Nosotros deberíamos pesar los espíritus y saber en qué hermano o en qué supuesto ministro se está moviendo el espíritu del anticristo. Y dice el 22, ¿y quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Lo que pasa es que cuando usted toma esto literal, usted no lo va a entender. Negar al Padre y al Hijo es predicar y torcer las Escrituras, a diferencia de cómo Cristo la enseñó y como la enseñaron los apóstoles en el fundamento. Hoy día hay gente que tuerce estas Escrituras. A través de los videos que yo he hecho y que he colgado en YouTube y que están colgados aquí en Facebook, usted se da cuenta que cuando nosotros esgrimimos las Escrituras expositivamente, no se parece mucho a muchas predicaciones que usted ha escuchado. Fíjese que yo hoy leyendo, hace ratico, leyendo esta palabra, yo dije, pero qué tremendo. O sea, Juan expresa que ya hace 2000 años se estaba moviendo el espíritu del anticristo. Por supuesto, ya Jesús había entregado su vida y el espíritu del anticristo se movía en los escribas, fariseos y sacerdotes que buscaban ocasión de caer de Cristo para poderlo asesinar. En este caso de Jesús. Y Pablo y Juan dice que ya, aunque muchos esperan el anticristo, ya el espíritu del anticristo se estaba moviendo ya. Y Juan relata en la primera carta, en el capítulo 2 de Juan, dice que ese espíritu de anticristo salió de dentro de la iglesia. Refiriéndose no solamente a los escribas, fariseos, sacerdotes, que en ese tiempo buscaban ocasión de caer de Cristo para asesinarlo, sino al espíritu de anticristo que se está moviendo en este tiempo. Volviendo nuevamente a la Reina Valera, dice, pero en el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, tenéis al Espíritu Santo, que es el que hace fluir esa unción. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora yo quiero hablar un poquito de ese espíritu de anticristo, sin ánimo de ofender a nadie, pero el ánimo que yo siento en este momento es de que usted abra los ojos espirituales, abra sus oídos espirituales, y usted puede identificar quién carga ese espíritu de anticristo dentro de las congregaciones. Porque Juan dice en su palabra, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ese permanecer
o ese salieron de nosotros no tiene que ver con que salieron de la congregación. Tiene que ver con que hay una diferencia. O sea, como que empezaron un día, probaron el primer amor con respecto a Dios. Y con el tiempo que fue avanzando, fue brotando dentro de ellos una realidad. ¿Cuál realidad? Que no tienen el Espíritu Santo. Que andan hablando la palabra de Dios como si fuera una verdad lo que ellos están diciendo, pero con su entendimiento entenebrecido, lamentablemente predican otra cosa que es contrario a lo que Cristo predicó. La palabra anti significa contra y la palabra Cristo significa Cristo. Contra Cristo. Cuando usted predica algo contrario a lo que él predicó, usted tiene un espíritu, el espíritu de anticristo, porque usted está siendo antagonista de la verdad. ¿Qué hablaron Jesús y los apóstoles del fundamento? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Y qué se está escuchando hoy día? Evangelio de la prosperidad. Más que todo el evangelio de la prosperidad. Fiadores de milagro de Dios. Gente que le está diciendo que haga que usted haga lo que ellos dicen y que Dios le va a tener que hacer un milagro por lo que ellos le están proponiendo. Eso es un anticristo. Usted nunca vio eso en el fundamento. Vamos a separar lo que es carnal, lo que es de una persona que no tiene el Espíritu Santo con una persona que tiene el Espíritu Santo. Vamos a empezar a desglosar poco a poco qué fue lo que hicieron los apóstoles y qué hacen hoy en este tiempo. Mire, yo a veces he escuchado en el Facebook gente que yo no entiendo por qué se transforman cuando están delante de las redes. Y supuestamente hablando en lengua. Y hermano, y yo te digo en este día, mi hermano, que yo estoy sintiendo a Dios. Yo no sé para quién es esta palabra. O sea, ese tipo de persona, ese tipo de manifestación, no puede ser una manifestación genuina de un hijo de Dios. O sea, ¿por qué yo me voy a transformar en el momento en que salgo a las redes sociales, en el momento en que estoy en línea? Porque yo tengo que cambiar mi apariencia, mi cara, mi forma de hablar. Usted no me ha visto a mí en ningún momento en ese plan. En mí se mueve el don en lengua, pero Dios sabe en qué momento habla misterio conmigo. Yo no necesito hablar en lengua aquí en este programa, porque este programa lo ven muchas personas. ¿Y de qué me sirve a mí si las lenguas son para edificarse uno mismo? Hay otros casos donde es edificación del cuerpo de Cristo, que en este caso es la iglesia. Y si no hay un intérprete de lenguas, ¿para qué yo voy a hablar en lengua aquí en las redes sociales? Y yo he visto gente aquí, hermano, y más rama candara más allá. El Espíritu dice, o sea, con aquella actitud con C y con P que yo nunca voy a entender. Igualmente no entiendo porque hay personas que cuando van a predicar en el púlpito y comienzan a gritar y una gritaera y otra cosa también que agarran un momento de oración en el culto como una hora, todos los hermanos hablando a la misma vez. Te lo digo porque yo hoy día estoy viviendo eso. En la congregación donde yo estoy le doy gracias a Dios por la palabra que predica ese pastor y le doy gracias a Dios por ese hombre. Porque en verdad es un hombre que yo considero que Dios lo utiliza en la predicación. Pero antes de la predicación, ellos tienen un momento de oración que yo nunca he entendido. Que yo nunca he entendido. Es como 40 minutos, 50 minutos supuestamente implementando una guerra espiritual cuando la palabra guerra espiritual no aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pablo habla de unas batallas que nosotros libramos, pero no contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Porque ya yo eso lo expliqué. Ni Dios puede obligarte a hacer nada, ni el diablo tampoco. Si el diablo te pudiera matar, te hubiese matado y no lo ha podido hacer. Y si Dios pudiera hacer que todos fuéramos salvos, Dios lo haría porque no quiere que ningún hombre se pierda. Entonces yo no tengo ni batalla contra Dios ni batalla contra el diablo. La batalla es contra mí mismo. ¿A quién voy a obedecer yo? Si voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, este espíritu de anticristo no solamente se revela en aquel evangelio de prosperidad que ha tomado ahorita toda la frontera y todas las plataformas a nivel mundial. ¿Cuánta gente no predica el evangelio por dinero? Si los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo predicaron el evangelio por amor a las almas y nunca se ve en ningún pasaje de la Biblia haciendo los apóstoles y Jesús lo que usted ve hoy en día. La gran mayoría de congregaciones grandes que usted ve, ¿qué se mueve allí? El evangelio de la prosperidad.
Gente que va a ese lugar buscando un milagro. Y no solamente lo buscan por fe, sino que si lo pueden pagar también lo van a hacer. Ese evangelio es contrario al evangelio de piedad que habla el apóstol Pablo. Pablo predica un evangelio de piedad por amor a las almas. Pablo mostró su apostolado viajando a varias ciudades que Dios le había dado como instrucción. Aquel llevar el evangelio por amor a las almas. Nunca se ve Pablo habiendo una congregación para pedir dinero, hermano. Pablo, cuando mucho, lo único que imploraba era la comida y la vestidura que él necesitaba para recargar fuerza y seguir avanzando predicando el evangelio. ¿Cuándo, en qué pasaje de la Biblia usted ve esa pedidera de plata que hoy día ve en las congregaciones? Eso es un espíritu de anticristo que se está moviendo. Por eso es que la Biblia, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque ¿a quién se está refiriendo Juan cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Él no se está refiriendo a los apóstoles que escribieron las cartas, los evangelios sinópticos. Él no está nombrando ni a Pedro, ni a Jacobo, que es Santiago. Él no está nombrando a Lucas ni a Mateo. Él está diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son los que predican un evangelio contrario a lo que ellos predican? A lo que ellos enseñaron en el fundamento. Hoy día, hermano, o sea, ¿cuál debe ser mi proyección, mi intención de corazón con respecto a lo que Dios me ha encomendado? Esto que yo estoy haciendo, enseñar el Evangelio, enseñar las Escrituras, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se da usted cuenta que una persona está predicando el Evangelio de Cristo y es cónsono con Jesús? Cuando predica un Evangelio para que las almas se vuelvan de su mal camino y obren al arrepentimiento. Pero cuando usted ve un Evangelio distinto, mire, hay gente, como les decía yo en videos anteriores, hay gente que cuando ya uno tiene 5 minutos escuchándolo, lo que uno quiere ya que se callen, hermano. Sinceramente le digo. Porque empiezan a hablar de unas cosas. Hay pastores que han sembrado tanto el evangelio de la prosperidad, que yo no entiendo por qué le dicen evangelio de la prosperidad. Yo no lo llamaría evangelio, sí, pero ellos utilizan las escrituras con fines de lucro, con estratagema de hombre y la llevan a una prosperidad. Ellos hablan de un reino donde no hay necesidad, de un reino donde no hay enfermo. O sea, el que está enfermo está mal con Dios. El que no tenga dinero, porque vulgarmente está pelado, ese tampoco está bien con Dios. ¿Quién dijo eso? Si la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Cristo andaba caminando, predicando el Evangelio, acercando el reino de los cielos a Dios, y Cristo se sostenía de la misma gente, la misma gente le sembraba al Señor para que Él continuara su peregrinar en la tierra. Pero muy distinto a mí. Yo agarro un tiempo y enseño la palabra por aquí, por las redes sociales. Cristo lo hacía 24 horas al día, hermano. Cuando no estaba predicando, estaba orando. Y cuando no estaba orando, estaba predicando. Un hombre totalmente, intrínsecamente se hizo uno solo. Él con el propósito que Dios tenía con él en la tierra. Igualito hicieron los apóstoles. Por eso es que la gente los identificaba, la gente sabía quién eran los apóstoles y quién era Jesús, porque veían su diario peregrinar con la única intención de acercar a Dios a los hombres y que supieran que en Dios había salvación a través de Jesucristo. Pero hoy día no es así, hermano. Hoy día eso no se ve. Mire lo que dice aquí, en el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese negar de Jesús el Cristo no es decir que Jesús no vino en carne. Eso no es decir, el que niega que Jesús es el Cristo es el que predica un evangelio contrario a lo que Cristo predicó. Y eso se está viendo hoy en muchas partes. Mire, hermano, sinceramente, la finalidad de este programa es que nosotros abramos los ojos y realmente vivamos un evangelio verdadero, genuino, el evangelio del principio, del génesis de los evangelios, el que predicó Jesús y los apóstoles, que no tiene nada que ver con prosperidad. Porque realmente la Biblia dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Dinero para lo que tú necesitas, ropa para tú cubrirte y dinero para comer. ¿Qué es lo que uno necesita como? ¿Para qué uno trabaja? ¿Para qué nosotros trabajamos?
para sostener la familia y cubrir las necesidades básicas de la casa. Para eso nosotros trabajamos. Pero hay gente que no. Hay gente que no solamente quiere cubrir sus necesidades básicas. Hay gente que se está haciendo millonario a través del Evangelio. Pero para que eso ocurra, tiene que haber gente ignorante. Vámonos rápidamente ahora a Segunda de Juan, en la Reina Valera. Y aquí hay algo muy importante que dice el apóstol Juan. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Su ley. Dios le estableció a Adán la ley primigenia, que se la dijo hablado, cuando le dio las ordenanzas, y Dios no anduvo conforme a esa ley que Dios le estableció para él, y simple y llanamente entró en iniquidad en Adán, se rebeló contra Dios y huerto le Edén. El apóstol Juan dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, según su ley. El que aplica la palabra de Dios a su vida y vive conforme a esa palabra, anda en los mandamientos de Dios. Dice, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Andar en amor es andar en obediencia a Dios, porque la Biblia es el manual de fe y conducta que Dios quiere que a través de él, implementando esa fe y conducta que Dios nos enseña la palabra, de esa manera vivamos y mostremos el amor de Dios. Aquí no está hablando ni de prosperidad, ni de hacerte rico, ni de nada por el estilo. Y dice el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Fíjese que no dice, muchos engañadores han salido del mundo. No dice así. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. O sea, me da a entender que son de la congregación que están saliendo hacia el mundo. Y dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese confesar no solamente tiene que ver con lo que sale de nuestra boca, sino con nuestra vida. O sea, que nosotros no demostramos de que realmente Cristo vino en carne. Porque si yo no vivo una vida conforme a los mandamientos de Dios, a los designios de Dios, al evangelio de piedad que predicaron Jesucristo y los apóstoles, yo definitivamente no estoy confesando con mi vida que Cristo vino en carne, que realmente yo vivo una vida para Cristo. Y dice el verso 7, quien esto hace es el engañador y el anticristo. qué tremendo. Hermano, no busque el anticristo como una persona que viene a establecer el nuevo orden mundial y todo el mundo está esperando que él se manifieste allí para uno ver el anticristo. Ya el espíritu del anticristo está operando. Cuando usted vea a un hombre que dice ser de Dios y una mujer que dice ser de Dios pedir descaradamente dinero en el púlpito, sin ningún tipo de temor a Dios, sino arrancándole el dinero de los bolsillos, ese tiene el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo en estos días es más visible, es en el evangelio de la prosperidad, porque no les interesa tu alma, sino les interesa tu dinero. Aquel que no toma las redes sociales y los púlpitos con el interés intrínseco en su corazón de que usted crezca espiritualmente y que las almas perdidas se conviertan, es un anticristo porque está haciendo lo contrario a lo que Cristo le mandó a hacer y lo contrario a lo que Cristo hizo. Anticristo es aquel que es contra Cristo. Y para estar contra Cristo hay que hacer lo contrario a lo que él hizo. Vamos a leer otra vez el 6. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Eso, desde el principio, desde el antiguo pacto y nuevo pacto, se habla del amor de Dios. Y dice el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, hablando Juan de la iglesia, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, sino que te predican un evangelio de la prosperidad, que Dios te va a posicionar, que Dios te va a llevar a lugares altos, que Dios te va a llevar a las naciones. Lo menos que usted escucha es la predicación de la cruz, que es donde realmente se consumó el plan B que Dios estableció para darle salvación al hombre con respecto a la iniquidad adámica que había en nosotros. El que usted ve predicando pura prosperidad, ese no está en el amor de Dios, ese está detrás de este dinero. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y Juan está hablando aquí de la congregación, por no decir iglesia. Quien anda predicando algo contrario a lo que Cristo predicó y lo que dice el fundamento, pregunto, ¿dónde habla el fundamento de prosperidad? ¿Dónde habla el fundamento de que si tú le das a Dios, Dios te va a dar un milagro a ti?
Si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Todo lo que uno espera de Dios a través de la fe y del cumplimiento de su ley. Usted cumple la ley de Dios y usted tiene fe en Dios y cree que Dios es una verdad y que Dios puede hacer cosas en su vida. Dios la va a hacer sin necesidad de sacarle la plata de su bolsillo, hermano. Y voy a repetir esto para terminar. Estoy hablando del espíritu del anticristo que se mueve hace más de 2000 años y que dice Juan que sale de dentro de la iglesia, dentro de la congregación. En la Nueva Traducción Viviente dice que sale dentro de la iglesia. Ahorita lo vamos a volver a leer. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, de la congregación hacia el mundo. Porque o es del mundo o eres de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y dice el 8, mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuál? O sea, si yo estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, no voy a perder el fruto de lo que estoy haciendo. Pero si yo estoy predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio contrario a la piedad y el amor de Jesús, definitivamente yo estoy perdiendo el tiempo lo que estoy haciendo. Eso es lo que dice Juan. Dice, sino que recibáis galardón completo. ¿Quiénes van a recibir galardón completo? Los que predican el evangelio de Jesucristo como lo predicó Jesucristo y como lo predicaron los apóstoles. Que ahí no aparece prosperidad por ningún lado. Si nosotros estudiamos el uso y el valor que Jesús le dio al dinero en la Biblia, tenemos que buscarlo por revelación, porque literalmente no lo vamos a ver. Ese es el evangelio, el de piedad, el del amor por las almas. No confundas el amor por las almas que el amor por el bolsillo tuyo, porque si lo que están buscando es el dinero de tu bolsillo, lo que menos les interesa es el alma. Entonces, qué tremendo. Vamos a ir rápidamente nuevamente a 1 Juan 2 y con esto vamos a terminar. Y con esto vamos a terminar. Un momentico. Qué pena. Dice así. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ya lo expliqué. ¿Qué es negar al Hijo? Hacer lo contrario a lo que Él hizo. Dice, todo aquel que niega tampoco tiene. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. ¿Qué oímos desde el principio? Que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que obra arrepentimiento para que tenga vida eterna. Que Dios no quiere que nadie se pierda. En ningún momento yo oí desde el principio de Cristo y los apóstoles el Evangelio de la prosperidad. Y dice, lo que habéis oído al principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y permanecéis en el Padre. Y con esto cierro. Hermanos que me están escuchando, hermanas que me están escuchando, no nos salgamos de la sustancia, de la esencia del Evangelio genuino que dice la Biblia, que es el Evangelio de piedad que Cristo predicó. Cristo mostró siempre una piedad por el alma, una piedad por la persona enferma. ¿Cuántos milagros no hizo el Espíritu Santo a través de Jesús en las personas? La mujer del flujo de sangre, el hombre de la mano seca, el milagro de los panes y los peces, tantos milagros, el agua en vino, el milagro cuando los apóstoles pasaron al otro lado y se levantó la tormenta y los vientos contra ellos. Todos esos milagros, ¿a dónde cobró Cristo un denario por eso? ¿Dónde Cristo habla de denarios y demás? La única vez que le hablaron a Jesús de dinero, le dijeron, ¿es lícito dar los impuestos al César? Y lo único que dijo Jesús fue, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí Cristo partió en dos, automáticamente la parte terrenal con la espiritual. Entonces, cuando usted ve a alguien que le está incitando a usted sembrar dinero, a usted dar dinero o dar más de lo que usted ha dado, esa persona tiene el espíritu del anticristo y dice Juan que salió de dentro de la iglesia, de la congregación. No espere el espíritu del anticristo de afuera hacia adentro, espérelo de adentro hacia afuera. Todos aquellos que son antagonistas del evangelio de piedad que predicó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que si usted se pone a ver todos los videos que yo he colgado en YouTube y he colgado en Facebook, usted en ninguno de esos videos va a ver otra cosa que el estudio de la palabra. Porque realmente a mí
como siervo de Dios, como ministro de Dios, lo que me interesa es que todas las personas que vean estos videos aprendan, se culturicen con el Evangelio del Reino y entiendan que el Evangelio no es vivir en cuatro paredes metido en una congregación, que el Evangelio es un reino, que uno vive en esta tierra, tanto dentro de una congregación como fuera también. Que es uno poder ver y entender por el contexto de la vida de que Dios está con nosotros y que Dios se mueve a nuestro favor. Y que yo no sigo a Dios por un milagro, simple y llanamente yo sigo a Dios porque Él es Dios y porque estoy agradecido por la salvación eterna que me dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro verdadero galardón, ya Dios nos la dio, que es la salvación eterna. Y nosotros trabajamos a través y por esa salvación eterna que Él nos dio. Los demás galardones que el Señor nos va a dar, gloria a Dios por lo que el Señor nos vaya a dar. Pero de verdad que yo estoy conforme con lo que Dios me está dando en la tierra. Yo sé que yo estoy depositando en el banco del cielo, pero no estoy pendiente de lo que Dios me da, sino de hacer lo que yo debo hacer en gratitud por lo que Jesucristo hizo conmigo. Entonces termino. El espíritu del anticristo ya se está moviendo desde hace más de 2000 años. Y dice el apóstol Juan que salió de dentro de la congregación. Abramos los ojos y veamos realmente, pesemos los espíritus, dónde realmente está Jesucristo, dónde realmente está el Espíritu Santo, dónde realmente está el amor de Dios, dónde realmente hay la misericordia, dónde realmente hay lo que realmente es la esencia genuina del cielo con respecto a la tierra. Y nosotros lo podemos ver a través de esta palabra. Mi hermano, muy buenas tardes. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Nos vemos en otra oportunidad si así Dios lo quiere. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida de Cristo. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Beso grandote, una feliz tarde y pues nos vemos mañana si así Dios lo quiere.